A ver, saludemos a los invitados, a Grace Jiménez, a Alejandro Zavala y a Pedro Donoso. Gracias por acompañarnos. Me gustaría una primera aproximación de cada uno de ustedes sobre qué lectura nos generan estos, a priori, 8 binomios presidenciales, y digo esto porque hay que esperar el filtro del Consejo Nacional Electoral, luego del Tribunal Contencioso Electoral, si alguien presenta eventualmente una objeción. Pero ahora mismo tenemos 8 binomios. Grace Jiménez, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio, buenas tardes, Carla, qué gusto compartir este maravilloso espacio junto a Pedro, junto a Alejandro. El Ecuador vive un momento histórico, es la primera vez que luego del retorno de la democracia tiene una papeleta primero paritaria, que creo que es digno de aplaudir la lucha de los movimientos sociales, también las reformas del Código de la Democracia. Segundo, hoy vivimos una crisis institucional, social, de seguridad, pero también política, que ha hecho que evidentemente, como dice Fabricio, se conviertan en maquinarias electorales, en partidos de alquiler, y que la mayoría, si no decir todos, salvo el correísmo, son puestos, no son militantes de los propios partidos. Tanto así que hoy, de las 4 fuerzas más importantes que estuvieron en la papeleta del 2021, 3 no van a presentarse en estas elecciones, salvo el correísmo. Partido Creo, a pesar de que sea el partido de gobierno, no tiene presidente, no tiene asambleístas. La idea y Pachacuti, después de ser una gran fuerza política en la asamblea destituida, no tiene candidatos asambleístas, tampoco presidentes. Eso habla de la grave crisis que hay en los partidos políticos y la falta de formación de cuadros a los pequeños militantes que aún les quedan en la mayoría de las fuerzas políticas. Alejandro, bienvenido, excelente tarde. De alguna manera, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted en estos momentos frente a esta posible papeleta electoral? Hola Carla, buenas tardes. Fabricio, un placer, encantado de estar compartiendo con los colegas como Grace y Pedro. Un saludo también para ellos. Bueno, yo creo que sinceramente, honestamente, asistimos a la muerte de los partidos políticos en esta elección. Es realmente la estocada final de los partidos políticos. Es increíble que tú, por ejemplo, tengas un partido político de tu preferencia, digas, me gusta esta ideología, me gusta esta gente que está en este partido político, voy a militar. Bueno, vas, militas, en teoría te deberías capacitar, te deberían promocionar, te deberían dar las posibilidades, y una vez ahí tendrías la posibilidad de aspirar a una candidatura. Bueno, nada de eso sirve, porque ahora lo que pasó fue que todos los partidos políticos agarraron gente de afuera. ¿Cuál es el mensaje? Que los partidos políticos no sirven, que además no sirve para nada militar, que además no sirve para nada las ideologías, que además no sirve para nada todo el fondo partidario y las franjas electorales no sirven para nada. Entonces yo creo que asistimos sinceramente a la muerte de los partidos políticos. Si es que esta vez no tomamos conciencia de que ya no existen partidos políticos en el Ecuador, porque me puede decir, bueno, pero el correísmo está vivo, pero un partido no es tampoco democracia, no sirve para nada tener uno solo. Entonces yo creo que tenemos que hacer ya conciencia de que tenemos primero un sistema electoral fallido. El sistema electoral que tenemos no sirve. Arrancando por el 115 de la Constitución, que yo toda la vida he combatido, que es el que asegura... El 115 es el que asegura que el Estado, y nadie más que el Estado, pueda darle a las franjas electorales a los candidatos. Pero eso, la idea de esa norma constitucional era garantizar la equidad y la igualdad. Nos vendieron muy bien porque dijeron para que no ganen las. O sea, la génesis de esa norma constitucional tiene que ver con lo que pasó en la campaña de 2006. Fabricio, al menos ese fue el argumento. Así nos vendieron muy bien, diciendo que para que no ganen las grandes chequeras. A ver, mis colegas que están aquí van a concordar que cuando tienes un pésimo candidato, tienes un pésimo mensaje, tienes un pésimo equipo. No hay chequera que aguante. Metas, porque si no ya tendríamos a Álvaro Noboa de presidente hace un buen rato, a Ross Perot, que era el magnate petrolero más importante de Texas, ya hubiera sido presidente de los Estados Unidos. No es así, no funciona así. Entonces yo sí no estoy de acuerdo con que las campañas sean financiadas, porque lo que han hecho es volverse moneda de cambio, pues alquileres de partidos. Una candidata acaba de decir que el movimiento donde militó en la campaña pasada era un movimiento de alquiler, y lo dijo así, en televisión nacional, sin ningún problema. Entonces, si es que esta vez no nos damos cuenta que tenemos que reformar la Constitución, que tenemos que reformar el Código de la Democracia y que tenemos que tender a tener realmente partidos políticos, pues ya no va a pasar nunca nada, y vamos a seguir repitiendo este fenómeno elección tras elección. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros esta tarde para hablar de este tema que es tan importante en el inicio de estas elecciones anticipadas. Desde su perspectiva, ¿cómo ve en estos momentos la inscripción, los traspiés que ha tenido incluso esta inscripción, tomando en cuenta que, como ya lo decía Grace, incluso hay partidos y movimientos políticos que no pudieron ingresar? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación a los colegas.
Ya se ha hablado de los jugadores, digamos, ¿no? Se ha hablado profundamente, se ha hablado de los equipos, no quiero decir yo obviedades que ya se han dicho, pero me parece que, digamos, parte de la crisis de los partidos políticos es parte de la crisis institucional del Ecuador. Es decir, hablemos de la cancha en la que se está jugando esta inscripción, ¿no es cierto? Es una cancha muy preocupante, es decir, el tejido social absolutamente quebrado, el pesimismo en unos niveles inéditos, la poca credibilidad en el Estado, es decir, es una cancha muy profunda y muy grave en la que se va a dar un proceso eleccionario, ¿no? Y eso tiene que ver porque mientras se dé el proceso eleccionario aún hay que gobernar este país, ¿no es cierto? Y hay una guerra abierta entre funciones, y no es menor que la Fiscalía allane el Consejo de la Judicatura, no es menor que el Consejo de Participación Ciudadana vaya contra la fiscal contra el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, eso va a incidir finalmente mucho más allá que los equipos y que los jugadores. Más allá de que ayer en este país tan convulsionado, encontré por lo menos un gesto medianamente de conciliación en esta reunión que tuvo el presidente de la República con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque a mí, y vas a coincidir conmigo, Pedro, me pareció una ridiculez que el presidente de la República confronte con el Consejo por el tema del edificio, o sea, por Dios. Pero para luego decirle que se quede allí, pues. Para luego decirle que se quede allí hasta que encuentren otro. Pedro Donoso había escrito algo en Twitter justamente por aquello, por eso lo cito, Pedro. Porque no tenía ninguna razón de ser, es decir, no tiene ningún objetivo. Lo que quiero decir es que, bueno, yo no me especializo, ¿no es cierto?, en la consultoría política electoral. Aquí hay dos mentes brillantes que lo hacen muchísimo mejor que yo. Pero claro, no hay que dejar de ver que el Ecuador sigue existiendo en estos 8 meses finalmente de proceso eleccionario y de, digamos, elegir a las nuevas autoridades. Y eso es fundamental, porque todos los esfuerzos que se hagan por reinstitucionalizar el país y por mejorar el estado de ánimo, que para mí es un indicador fundamental, van a beneficiar al gobierno que venga, ¿no es cierto? Y el problema finalmente es que el Ecuador ha vivido 2 gobiernos de transición y mientras seguimos en el proceso de transición no se cambian las estructuras y no se atacan los problemas estructurales, valga la redundancia, del país. Es decir, cuando Moreno se autodefine como un gobierno de transición, a pesar de no serlo, y cuando Lasso se autodefine un gobierno de transición al convocar la muerte cruzada, nos condena a vivir 8 años en un proceso de transición, ¿no es ¿Y la cierto? estabilidad? ¿Y la estabilidad qué? ¿Y los cambios estructurales qué? Lo que dice Alejandro es fundamental, independientemente de que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Hay que regresar a ver la estructura jurídica que sustenta, por ejemplo, el funcionamiento de las elecciones, la estructura jurídica que sustenta los partidos políticos. Pero no solamente hablemos de la parte jurídica, que creo, Grace, es importantísimo hablar un poco del presupuesto que nos está costando en estos momentos de estas elecciones anticipadas, tomando en cuenta que para el 2025 se vienen incluso unas nuevas. Sí, yo ahí matizaba con el doctor Donoso en otro espacio y decíamos y hablábamos, para mí la muerte cruzada significa el congelamiento del país nuevamente. Ya de por sí, 2 periodos de transición, más este congelamiento, más las grandes heridas que tiene el sistema político, porque la clase política también está herida, más los grandes problemas que no se han resuelto en el país, como la violencia, la inseguridad, la educación, la salud, y además el gasto electoral que se venga en estas elecciones, son producto de esta falta de voluntad, pero también de madurez política. ¿Por qué se dio la muerte cruzada? Porque no se pudo poner de acuerdo el Ejecutivo con el Legislativo y se pasaron peleando 2 años en vez de resolver lo más importante, y por eso creció la inseguridad de alguna forma, y las otras instituciones que todavía siguen estando encargadas, las instituciones del Estado, la gente ya no se siente representada. Pero ahí, por ejemplo, yo pregunto sobre la disolución de la Asamblea. Lasso debió haberlo hecho antes, porque lo hace en el momento en el cual estaba en ciernes un juicio político, más allá de que yo estoy convencido de que no había votos en la Asamblea para destituir al presidente de la República. Yo creo que Lasso iba a salir avante de ese juicio político, pero no lo hizo antes, cuando probablemente incluso la relación con la Asamblea se había quebrado y había unos hitos mucho más complejos que el del propio juicio político. El movimiento político y la estrategia política del gobierno siempre ha sido nula. La encuesta que sacó la Paulina Recalde recién dice que el 76% de la gente en el país sabe que él planteó la muerte cruzada por evadir su juicio político. Si no, el domingo para mí el titular hubiera sido otro, hubiese sido Lasso se salvó. O fue destituido. Lasso se salvó. Yo creo que Lasso se iba a salvar. Estoy segurísimo. Podemos, en este rato ya no podemos saber qué. O sea, claro, tendríamos que meternos en algún multiverso para saber qué hubiese pasado, ¿no? ¿Qué pasó? Pero ahora lo otro es, ¿qué le dejó al gobierno de Lasso? ¿Cómo le va a recordar y cómo va a pasar a la historia el gobierno de Lasso? ¿Una evasión? Una evasión a un juicio político, uno de los presidentes que quedó con un presunto caso de corrupción planteado ahí. La nueva Asamblea puede activar nuevamente el juicio político. Sin embargo, ¿cómo queda la historia políticamente? Entonces, ¿usted cree que la próxima Asamblea podría activarlo? Si gana Hay quienes piensan que no, sí, que ya el juicio, pues ya se quemó esta posibilidad.
y que ya no se puede. Veamos, todo puede pasar en el país. Si tenemos un expresidente de la Asamblea que, a pesar de haber tenido la fuerza política 2 años, llevó a un presidente de la República a un juicio político como Virgilio Sequicela, hoy no tiene partido para lanzarse. Entonces todo puede pasar en este país. Entonces me parece que hoy, más allá de la cancha, de los jugadores, podemos hablar de todos los problemas jurídicos, políticos que tiene el país. La gente sigue falleciendo afuera, las mujeres siguen muriendo y los niños siguen siendo presa fácil del crimen organizado. Alejandro, me gustaría mucho también abordar un poco sobre la participación de Creo en estas elecciones. A propósito de la muerte cruzada y de justamente todos estos traspiés que hubo a propósito del juicio político, ¿creen que fue una de las razones para que no quieran participar de estas elecciones anticipadas? Bueno, yo me iría un poco más atrás. Yo estoy en absoluto desacuerdo con la herramienta constitucional de la muerte cruzada. Es más, yo voté en contra de la Constitución. Fue uno de los pocos, porque la Constitución, recordemos que fue aprobada con 73% de la población y ha decidido la gente. Pero en ninguna democracia liberal de sociedades más avanzadas existe esto, porque lo que se ha vuelto es una herramienta de chantaje. Pues recordemos que Correa, en la época por ejemplo, del aborto que planteaban sus propias asambleístas, les chantajeaba con la muerte cruzada. Es un chantaje eterno esta cosa. Y en todo el mundo, desde Montesquieu, imagínense, desde hace cuántos siglos atrás, todo el mundo vive con 3 poderes, con separación de 3 poderes y listo. Estas cosas de novelería absoluta, lo único que se han vuelto es herramientas de chantaje para decirle a la asamblea: hey, te estás metiendo demasiado conmigo, te voy a mandar a la casa. Entonces yo realmente no estoy muy de acuerdo, porque además en la democracia, lo que está impidiendo es la democracia. La democracia tiene que ser este juego de pesos y contrapesos, pero no solo eso, tiene que obligarles a los políticos a dialogar, pues tiene que obligarles a los políticos a llegar a acuerdos. Y ahora en el país es tan absurdo esto, que todos los acuerdos, todos los diálogos, todas las negociaciones, todos los pactos son mala palabra, porque todo el mundo dice: van a hacer un pacto, ¿cuánto hay debajo de la mesa? O sea, cosas que son, términos que son normales para un sistema democrático. A nosotros todo nos huele sucio, a nosotros todo nos huele mal. El problema, Alejandro, perdón, pero a ver, yo sí creo que los entendimientos, los acuerdos deberían ser normales en cualquier democracia. El problema es que, perdónenme, en este país no se ha transparentado los acuerdos. O sea, aquí hay acuerdos y te dicen: no hay acuerdo, pues. Y se ponen bravos cuando uno les dice que hay acuerdo, pues. O sea, perdóname. Entonces es el mecanismo de los... Yo te voy a agregar otra cosa más a propósito del juicio político, porque a mí me parece que hubo opinadores que le hicieron daño al presidente de la República cuando empezaron a aparecer en los medios diciendo: pero si la señora Velázquez está diciendo que no quiere hacer pasacafé, sino que le den un ministerio, pero es normal porque hay que repartir el poder. No, eso es absurdo. No es absurdo. O sea, hubo gente que justificó eso. Yo le he escuchado a Pedro Donoso en algunos medios de comunicación, y él ha dicho claramente: hagan los acuerdos, pero a la luz del día. Pues, así tiene que ser. Claro, pues es que así debería ser. El problema es que, como está tan satanizado esto, todo el mundo cree que siempre va a haber algo debajo de la mesa. Entonces los políticos que dicen: me curo en sano, y realmente lo hago debajo de la mesa. Entonces estas cuestiones no sirven para mí. Yo también creería que hay que reformar profundamente la Constitución en ese sentido. No estoy de acuerdo con la herramienta de muerte cruzada, porque se ha vuelto herramienta de chantaje. ¿Qué opina Pedro Donoso justamente sobre esto? Sobre esta herramienta, como le dice Alejandro Zavala, de chantaje. Es la primera experiencia. Este ejercicio además nos ha develado un montón de vacíos, tanto constitucionales cuanto legales, sobre la aplicación de la disolución de la Asamblea y también del juicio político. Pedro. A ver, yo lo he pensado mucho y estoy totalmente en desacuerdo, digamos, con Alejandro. ¿En qué sentido? En el sentido de... El conflicto existe, el conflicto es intrínseco a la democracia, ¿no es cierto?, y a la política. El problema finalmente es cuando no sabemos conflictuar, ¿no? Es decir, cuando somos una sociedad en donde el tejido social está tan quebrado que no confío en el otro, ¿no es cierto?, como dice la POP, digamos, del 2020, ¿no es cierto?, cuando hay un altísimo pesimismo y cuando hay poca confianza en el Estado, ¿no es cierto? Ahí el ordenamiento jurídico tiene que darte válvulas de escape, ¿sí? Y esa válvula de escape para mí sí es la muerte cruzada. ¿En qué sentido? Estoy totalmente de acuerdo en que el uso, por ejemplo, que Rafael Correa le dio a la muerte cruzada, eso es otra cosa, ¿no? Pero el problema no es de herramienta, sino es de comportamiento, diría yo. Yo, en cambio, creo que la convocatoria a una muerte cruzada, para mí, estableció un canal de desfogue de las tensiones. Y me pareció que fue fundamental. Porque mi hipótesis, para mí, el escenario, cuando nosotros hacemos lectura política proyectiva, lo hacemos con escenarios, para mí el escenario más probable era que no haya juicio político y que este país se incendie, ¿no? Es decir, este país... O sea, digamos, que no haya destitución. Que no haya destitución, este país se incendia. Ahí teníamos probablemente a los movimientos sociales, a los indígenas en las calles. Yo creo que era altamente probable. Entonces, la muerte cruzada, ¿no es cierto?, se convirtió en una válvula de escape para bajar esas tensiones. Yo, déjame cortarte ahí. A mí me llamaron de un medio internacional justamente después de la disolución de la Asamblea y me preguntaban cómo está el país 2 días después.
Yo le decía a este medio, tranquilo. ¿Cómo que está tranquilo? Tranquilo. Entonces, ¿cuál era mi lectura? El hecho de que la gente entendió que a la vuelta de la esquina, 90 días, ibas a tener elecciones. ¿Qué es lo que yo siento? O sea, yo no veo a los sindicatos, no veo a los indígenas, no veo a los movimientos sociales, no veo a los estudiantes secundarios en movilizaciones masivas, porque saben que en menos de 3 meses... Porque están ocupados armando tarimas. Pero incluso si nosotros hablamos y tenemos una perspectiva de lo que pudo suceder al respecto, tenemos a Perú. Totalmente de acuerdo. Perú, en cambio, con esta decisión, tuvo a muchísima gente que vino incluso de otras provincias a la ciudad principal para armar un caos completo. Entonces, de alguna manera, por eso tal vez seguramente recibiste esa llamada, porque podíamos ser un espejo con la situación que estaba viviendo Perú. Claro, porque me decían, y la comparación fue inevitable, ¿por qué Perú y por qué no Ecuador? Entonces yo les explicaba un poco que el marco incluso constitucional es distinto, pero que acá tienes a la vuelta de la esquina elecciones anticipadas. Pero además había, digamos, un pasado, ¿no es cierto? Y ese pasado fue octubre del 19 y junio del 22. Es decir, de una u otra manera, ¿no es cierto? Había esta posibilidad latente de que se incendien las calles, ¿no? Ahora, si analizamos muchísimo más la muerte cruzada, es súper interesante este debate, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú es distinto porque te plantea un voto de confianza. Es decir, ahí el Congreso, ¿no es cierto?, puede tener la posibilidad de, usted ya no tiene la confianza del pueblo, le retiro el mandato, o viceversa. Además, ahí se asumió la vicepresidenta el mandato. Aquí el Ecuador es un poco más complejo y quizás ahí podría como modular, digamos, mi criterio con respecto a la muerte cruzada, porque intenta ser, ¿no es cierto?, un proceso parlamentario dentro de un régimen presidencialista. Es decir, tienes que cumplir una serie de principios de derecho penal que en verdad no necesitas cumplir porque, o sea, es muy... Además, aquí el presidente podía disolver la asamblea. En Perú no estaba en condiciones de... Lo que pasa, Fabricio, es que las élites políticas aquí en el Ecuador creen que todo se resuelve con elecciones porque creen que van a ganar. Entonces dicen, no importa, o sea, ya no me interesa nada, en 90 días yo gano el poder. Entonces todos se lanzan a la presidencia y evidentemente otra vez va a pasar lo mismo. Pero finalmente, y solo para cerrar mi idea, ¿no es cierto?, para mí la muerte cruzada nos salvó de que 137 declaren loco un presidente, ¿no es cierto?, de que 200.000 personas se tomen Quito y voten finalmente un presidente, como pasó con Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto?, que no es que fue una votada masiva, digamos, hay que ser sincero. Es decir, otra vez se institucionalizó las válvulas de escape, ¿no? Y eso me parece que es un factor importante. Y además, solo para sumarle a eso, el contexto social que vive el país. Leonidas Issa no ha logrado unificar al movimiento indígena. Y si bien es cierto, venía desde junio del 2022, como que ve atrás de que paralización, estaba igual que el presidente y perdía poco a poco credibilidad, porque anunciaba movilización y no se movilizaba. Anunciaba que iba a mandar, si el presidente decía muerte cruzada, iba a haber movilización. Y como tal no hubo, porque no ha logrado unificar el liderazgo del movimiento indígena. Hoy, producto de esa falta de liderazgo de esa falta de visión de la CONAIE con Pachacutic, tenemos un partido que pasó de ser la segunda fuerza política del país a hoy no tener ni siquiera una candidatura. Incluso tener tantos curules en la Asamblea Nacional en estos momentos. Pues claro, tuvieron el mejor resultado desde 1996, que fue su primera participación política. Incluso en aquella ocasión era Pachacuti Nuevo País en alianza, llegó Freddy Eggers tercero en esa elección, tercero. Y tuvieron su primera representación legislativa. Este resultado de 2021 con 27 legisladores no lo habían obtenido nunca. Y no lo supieron administrar. Pero fueron los grandes ganadores del 19 y del 23. Por supuesto. No hay que olvidar aquello. Claro. Ahora, yo sí discrepo un poco con Grace. Hoy he venido a... Ha venido Contreras. Es del Atlántico de Madrid. Totalmente. Pero para mí, digamos, el gran candidato de ahora es Leonidas Issa. Es el gran candidato. Porque Leonidas Issa está construyendo una plataforma para 2025. Leonidas Issa está en la papeleta. ¿O es el gran elector en este momento? Leonidas Issa está en la papeleta. ¿Pero por qué? No sé si ustedes vieron. No, pero él se adueñó de la consulta popular del Yasuní de la minería. Ahí tiene su presencia en la papeleta con gran posibilidad de ganar. Y puede capitalizar. Con gran posibilidad de ganar. Él lo dijo ya en una rueda de prensa. Nosotros vamos a apoyar la consulta por el Yasuní y vamos a apoyar para que se evite la minería en Quito. Y Yacu Pérez no se ha pronunciado con respecto a eso abiertamente. Entonces, ¿te llama la atención eso, el hecho de que Yacu, tomando en cuenta su propia visión política, ideológica, etcétera, no se haya pronunciado abiertamente como lo dices? Yo creo que perdió la oportunidad de hacerlo antes, ¿no es cierto? La política finalmente es de golpes de efecto inmediatos. Para mí sí. Y Issa se ha convertido además en un contradictor de Yacu Pérez. Absolutamente. Y además dijo, o sea, falta la foto de Leonidas Issa en esa papeleta. Pero ¿en dónde están entonces los acuerdos en donde supuestamente Pachacutic definitivamente entrega todo el apoyo a... No es Pachacutic, es una parte... Una facción Santi. Que además Pachacutic no es la CONAIE.
El verdadero poder de ISA está en la CONAI, no en Pachacuti. Así Pachacuti es. que es el brazo político que es Nada distinto más. a la CONAI, a la organización. Pero es que retomando justamente ese tema, si es que hubo tantos curules en la Asamblea Nacional representados por Pachacutic en este último periodo, fue justamente por la evidencia y por la presencia de Yacu Pérez en la última papeleta. Además porque fueron unificados producto del 2019 también. De acuerdo. O sea, Sí, sí. fueron unificados de alguna forma. Hoy, si bien es cierto, no ha hablado Yacu Pérez, pero está hoy por hoy en el Yasuní. Y ahora vamos a tener que ver, igual como dice Osvaldo Moreno, las primarias de la derecha del 2023, también veremos cómo se llevará el voto de las causas, el discurso de las izquierdas entre ISA y Yacu Pérez. Pasa que Pachacutic debe hacer lo mismo que todo el resto de partidos políticos, tienen que mejorar sus cuadros. Unos cuadros vergonzosos, Como todos, pésimos, como todos. Todos. Exactamente. Claro. O sea, la peor asamblea de la No, historia. pero además el 96%. papel en la asamblea. O sea, Una tú tenías vergüenza. legisladores de Pachacuti claramente alineados con el gobierno y al otro lado tenías No, legisladores acusados de Pachacuti corrupción, de claramente violación, alineados Pues con es la la misma oposición. la expresidenta de Claro, la y Asamblea además Nacional. pues. ocurre algo paradójico, ¿no? El año pasado, que a veces la gente se olvida, ya resulta que el presidente, luego de que le negaron la ley de inversiones en la Asamblea, presenta una denuncia pública contra cinco legisladores, Así es. Y luego envía a la fiscalía la denuncia y 5 meses después dice, Quítala. no, ¿saben qué? Ya lo investigué, Archive. archive. En vísperas del juicio político a la judicatura. Y resulta que varios de esos legisladores ahora aparecían antes de la disolución de la Asamblea al lado del presidente. ¿Cómo de la crees República. que ellos pueden conquistar, hacer crecer o expandir su electorado al pueblo mestizo ecuatoriano? Si es que tienen esa pésima representación, nunca van a crecer de ahí. O sea, es del tope al que van a llegar en el movimiento Y en indígena. Pachacuti sí ha tenido importante representación Claro, pero mestiza. claro que sí. Augusto Barrera, Antonio Ricaurte, Virgilio Hernández, Antonio Pozo Salgado en su momento, ya gente que ha sido incluso Napoleón Saltos, investigadores y conocedores de lo que es el pueblo indígena, el movimiento indígena. Ahora, no quiero perderme sobre el tema de los binomios. Ya. Estos binomios, y empiezo con Grace Jiménez, estos binomios, estos 8, de alguna manera encarnan lo que esperaba el país de cara a lo que se viene el 20 de agosto, Grace. Ningún partido político hoy encarna lo que necesita la gente. Representan nuevos liderazgos, han hecho un reposicionamiento de los liderazgos. Ya no vemos a Correa, bueno, por el tema judicial, no vemos a Jaime Neboda, Cintia Viteri, al mismo Isa, pero vemos a un Otto que representa o que tiene una mochila muy pesada, que es la de Lenín Moreno. Tenemos a Jan Topi, que de alguna forma es el outsider, pero no sabemos si su campaña será como la cerveza, o sea, crecerá y luego se quedará solo en espuma. Y la de Yacu Pérez y la de Herbas, que ya le vimos en la papeleta del ¿Y lo de 2021. Fernando Villavicencio? Candidato del gobierno. Y que ha recogido los ¿Usted le ve Grace asambleístas. Jiménez como candidato al gobierno? Pero por supuesto, tanto así que los asambleístas de Pachacuti que apoyaron al gobierno son la lista y gente del gobierno es parte de la estrategia política hoy de la candidatura de Fernando Villavicencio. No hay dónde perderse. Yo, en cambio, Alejandro. yo sí creo que representa bastante bien el espectro de la sociedad. Te explico por qué. A ver. Hay dos candidaturas bien de nicho, de los dos extremos. ¿Que son Luisa González? Luisa González y Fernando Villavicencio. Villavicencio. Correísmo, anticorreísmo. anticorreísmo. Y les digo que son bien de nicho porque los dos, aunque parten de un piso importante, son la minoría. Porque porque Luisa González tendrá entre un 20 y un 25%, el otro tendrá otro 20-25%, y el otro 50% es efectivamente el pedazo más grande de la torta, que es la cantidad de indecisos. Se tendrá que repartir entre un candidato de centro-centro como Otto Sonnenholder, un candidato de centro-izquierda como Herbas y un candidato de izquierda como Yacu Pérez. Entonces yo creo que dentro de ese abanico los otros dos no creo que tengan ninguna posibilidad. Jan Topic me parece una gran interrogante, una tremenda interrogante. Creo que 2 meses para 24 provincias, 220 y pico de cantones, por más redes sociales que tengas, a mí me parece que vives en el Ecuador. Y en el Ecuador las redes sociales tienen un tope, y si es que tú no haces barrios, si no haces territorios, si no tienes estructuras, o sea, Pavel Muñoz ganó la alcaldía de Quito ganando en las 34 parroquias rurales y así le ganó a Yunda. O sea, no es cuestión de tengo la mayor tecnología, tengo inteligencia artificial. En el Ecuador todavía eso está por desarrollarse. Entonces yo creo que si hay una buena representación del espectro, evidentemente los liderazgos no son los ideales en este momento. Se esperaría que el mejor tipo de liderazgo salga de esa antinomia, digamos, de correísmo, anticorreísmo, que sea una persona más bien aglutinador, que no tenga estigmatizaciones, que trate de concertar para que pueda llegar de alguna manera con alguna buena bancada de asambleístas que le permita en alianza por lo menos no tener la inestabilidad que hemos tenido este rato. Pero yo creo que más o menos está bien representado. Pero Alejandro, solo hay ¿cuántas de esas personas o cuántos de esos liderazgos de estos dos extremos ha planteado un proyecto
que garantice solucionar los De problemas. acuerdo, de la Grace, pero lo que pasa es que acuérdate que todo el mundo estaba haciendo sus planes para el 25, Otto mismo lo ha dicho. O sea, a mí me agarraron en Harvard, o sea, el tipo tuvo que hacer las maletas y regresar a Ecuador. Todo el mundo estaba esperando hacer ya su proyecto político, escoger su lista de candidatos, armar su equipo de trabajo, etcétera, en el 2025. Yo no creo Es que de alguna manera a mí me parece, no sé, ustedes que son más conocedores un poco del análisis político, ¿cree, por ejemplo, Pedro, que de alguna manera estas elecciones dan traspié para lo que pueda ocurrir en el 2025? Es decir, quien gane en estos momentos de estas elecciones podría ser reelecto para las próximas elecciones, tomando en cuenta que en 1 año 4 meses no es que puede solucionar todas las prioridades que tiene nuestro país. Yo creo que es muy complejo, ¿no es cierto? Es muy complicado. No estamos dimensionando la crisis económica que vive el Ecuador o que va a vivir, ¿no es cierto? Este hilo de Twitter del exministro Marco Flores decía, por ejemplo, el hueco presupuestario planteado en el presupuesto general del Estado ya no es de 7.500 millones, ahora es de 9.000 millones. Profesora, me dijo Pablo Arosemena en la mañana que le entrevisté, me dijo, por la baja de los ingresos petroleros son $1.000 millones menos. Así y es. además hay una reducción de los ingresos tributarios también. Y además hay una papeleta para votar en contra de la explotación petrolera en el Yasuní. Claro, que son creo que 1.200 millones menos. De acuerdo, más o menos dicen eso. Eso dice. Está en gran discusión. Yo no sé porque no soy especialista. Pero en eso. claro, son 1 año y medio, ¿no es cierto?, heredando un país con el tejido social absolutamente quebrado. Yo revisaba cifras en el 2022, el 40% de las llamadas de ALECO 911 han sido intentos de suicidio, es decir, con unos niveles de pesimismo, este país, digamos, está absolutamente quebrado. Entonces, este proceso transicional, si es que va a buscar reelegirse en el 2025, digamos, tiene que hacer, para mí, medidas de shock que yo creo que son altamente improbables, pero además no solo eso, es la guerra política que estamos viviendo, que es lo que les digo. Es decir, es intentar gobernar un país absolutamente quebrado, con niveles de los gobiernos autónomos descentralizados fragmentados, con fiscalía contra Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. Es decir, es muy, muy complejo. Pero sobre la economía, Pedro, y coincidirán conmigo, Grace, Alejandro, Carle, los amigos que nos están siguiendo, sobre la economía no está hablando nadie. Yo a nadie le he escuchado hablar de un plan económico, claro. A ver, están hablando de seguridad, están hablando de ahí algunos temas tangenciales, pero no con profundidad sobre los temas económicos, Pedro. ¿Y por qué? Porque esta campaña lamentablemente va a ser monotemática. Todo ¿Qué el es mundo seguridad? va a hablar de seguridad. Y, digamos, aquí están los expertos electorales, saben mucho más que yo, pero finalmente la seguridad, si bien en todos los cuantitativos, por ejemplo, en la encuesta de perfiles de opinión del 3 y 4 de junio, te dice que 6 de cada 10 ecuatorianos se preocupan de la seguridad, pero la seguridad no es lo mismo en la costa que en la Amazonía, no es lo mismo en la costa que en la Sierra Centro, digamos. Pero en todo el Ecuador no hay empleo. Totalmente de acuerdo. En todo el Ecuador no hay oportunidades. Yo por primera vez voy a poder discrepar con Pedro, no sé esta vez. Yo no, Pedro ha discrepado contigo. Yo no creo que va a ser monotemática para nada. Hay 2 candidaturas que no van a hablar de seguridad. La candidatura de Luisa González no va a tocar el tema de seguridad. La candidatura, y esto es un plan bien hecho, bueno, ellos son expertos en hacer eso. Las declaraciones de Rafael Correa en El País diciendo que apenas llegue el primer paso desde la Asamblea Constituyente, va a ser que la campaña de Luisa González es: yo soy el vehículo para llegar a Correa, yo soy el vehículo para llegar a Correa, y no va a hablar de seguridad. Y la candidatura de Villavicencio tampoco. En cambio, el otro va a decir anticorrupción, la lucha anticorrupción, quiero enterrar el correísmo, quiero pisarle al correísmo, quiero matarle al correísmo, punto. Incluso esas 2 campañas no van a hablar de seguridad, no, para Incluso, nada. Perdóname que te Tocarán interrumpa. tangencialmente cuando les pregunten. Pero no es Luisa el tema. González ya dice absolutamente en casi todas sus entrevistas el convocar a una asamblea Exacto. constituyente. Es que ese es en esos momentos entrevista su marco del para País poder llevar de- adelante su gobierno. La entrevista de Correa en El País no es una cosa que salió en ese momento, está perfectamente planeada. Ahí dice los pasos que van a seguir. Incluso yo tengo, verás, incluso aquí dice una cosa importantísima en donde dice Correa, dice eliminar los procesos y sentencias judiciales en su contra, porque obviamente con una victoria nuestra, él lo dijo, lo estoy leyendo pues textualmente, una victoria nuestra no, se victoria derrumba tuya. inminentemente porque todo es político. Y él dice, quiere volver a ser candidato presidencial una vez que se derrumben todos estos casos judiciales. Bueno, el Vinicio Alvarado en su cuenta de Twitter ayer ha publicado un spot que es claramente la campaña, pues ese es el leitmotiv de la campaña, es el spot de la bicicleta de Correa Ya no en la salió bicicleta de Luisa González. Entonces ellos van a jugar con la nostalgia de que Correa estaba mejor, había obra pública. Pero ya ¿verdad? les funcionó Y en Correa. las seccionales de Sí, yo no digo que no, 2023. pero Con este Correa tema es- yo no estábamos creo que mejor hablen y ya de le seguridad. funcionó. El tema de la constituyente Pero no es son- fundamental porque yo creo que ese va a ser la nueva disputa de este año y medio. Yo totalmente de acuerdo. Gane quien gane. Gane quien gane, Yacu porque Pérez finalmente... también ha planteado la constituyente. Porque Pachacuti lo plantea, Los dos porque Yacu plantean, Pérez lo plantea, claro. porque Revolución Ciudadana lo plantea. Es decir, yo creo que
en un escenario medianamente probable volvemos a las urnas en 6-8 meses. Yo les quiero decir algo a ustedes que saben de este tema. De alguna manera a los ciudadanos poco a veces les importa incluso las mismas propuestas. Es el hecho de decir, yo no voy a votar por tal persona porque por esa persona yo tuve desempleo, por esa persona me pasó tal cosa, y votan desde el odio, y votan desde el rechazo, más no desde las propuestas. Entonces, a través también de ese voto podríamos tener nuevamente el regreso del correísmo a nuestro país. O sea, yo hasta ahora de los 8 binomios no veo todavía una estrategia más allá que la del correísmo y más allá la de Topi, que se ha encasillado en la seguridad. No veo como tal una propuesta integral, comunicacional, política, que de verdad vaya en vías de una ganancia, o al menos a pasar a segunda vuelta. O sea, no veo más allá. Por ejemplo, Fernando Villavicencio, sé que es tu ídolo, amigo. Mentira. Fernando Villavicencio no sale del discurso del legislador. No tiene todavía un discurso de presidente. O sea, sigue con su discurso de asambleísta. Me parece que los 8 binomios hoy por hoy todavía están queriendo organizarse bien, digamos, conservar o afirmar los cuadros. Pero es una campaña cortísima, o sea, no hay tiempo. ¿Una semana? Es una semana oficialmente. No, pero la campaña Pero oficial ya es una empezaron semana. al Eso de día que la siguiente. campaña Sí. es una semana es... Pero digitalmente no. No, pero incluso están haciendo recorridos, están Políticamente, en sí, sí. Dos Por meses, supuesto. 6 días de No, campaña. eso de que la Todos campaña están haciendo oficial es una campaña. semana es un chiste. Eso en realidad en la práctica... Pero no hay una verdadera estrategia política que diga que tenga un fin y que diga vamos a llegar a esto. Yo estoy de acuerdo con algunos colegas que dicen las propuestas no te dan votos, pero sí te posesiona. Te posesiona y te diferencia. Por ende, la propuesta también es importante. Leía el artículo del Santiago Nieto en El Vistazo y decía, es por primera vez en la historia del Ecuador que la gente está migrando de manera infrahumana, o sea que está arriesgando su vida para irse por la selva del Darién. Por la selva del Darién, pero arriesgando no solo la propia, sino la de su familia, para huir de un país que no le garantiza lo más, pero elemental, que es el derecho a la vida. Entonces, si en el 99 teníamos la migración por el tema económico, hoy tenemos una migración por la violencia y por el tema económico. Y de eso nadie está hablando. Porque la seguridad afirma todos los ejes, lo económico, lo social, la educación, los niños que han desertado de la educación. No es integral. Alejandro, si en estos momentos tú tendrías que llevar a cabo la campaña política de cualquiera de estos 8 candidatos, ¿cuál sería esa propuesta que marcaría un antes y un después para que pueda tener el voto de los ecuatorianos? Yo creo que tendría que cumplir, no lo voy a decir porque si no me quedo Te voy a dar ideas, que pague. La Grace te roba las ideas. La Grace se viene inventando que mi ídolo es Villavicencio. Ya viene inventando hace rato, pero bueno, dejémoslo ahí. Yo creo que debería cumplir 3 premisas básicas. La primera es fuera del antinomio. O sea, yo creo que las candidaturas de nicho tienen un techo, tienen mucho negativo además, que es muy complejo revertir los negativos, es muy complejo, porque cuando alguien dice, nunca votaría por ti, es muy complejo convencerle de lo contrario. Y tienen que ver por dónde crecen, pues, o sea, imagínense que en la candidatura, en la elección del 21, Arauz saca 31%, le gana con 1 millón de votos a Lazo en la primera vuelta, y no pudo crecer hasta el 50, y Lazo creció del 19 al 52. Entonces, para ellos va a ser más difícil buscar por dónde crecer. Entonces, lo primero, salido de la antinomia. Yo creería que esas candidaturas tienen un techo y va a ser muy complejo. Una segunda premisa que yo creería que tiene que ser básica es la forma de aglutinar. O sea, porque, a ver, la fórmula mágica de una campaña electoral es posicionamiento más estructura. Entonces, que tú tienes un gran posicionamiento, puedes suplir de alguna manera la estructura. Pero si tienes las dos, yo creería que la estructura solo la tiene el correísmo en este país, entonces el posicionamiento le puede dar la forma de aglutinar, la forma de traer, porque hay un montón de gente que va y esa es la tercera premisa que voy a decir, que hay un montón de gente que va bien por el centro en el Ecuador, que no quiere ni derecha ni izquierda, va bien por el centro. Yo creería que esas 3 premisas básicas, no antinomia, aglutinamiento, traer a la gente, concertar, hablar, escuchar, traer sin estigmatizar a nadie, y la tercera, ir bien por el centro. ¿Qué piensa y solo en digital, ya. Perdóname, y solo en digital, ir bien por TikTok. ¿Qué piensa Pedro? A ver, No, el Ecuador... no le veo tan convencido a Pedro. Sí. Voy a discrepar con Alejandro. Está escuchando. Va a discrepar con Alejandro. Estoy viendo con... No. No es TikTok, es Instagram. A ver, el Ecuador electoral es un Ecuador de 7 provincias.
¿no? Es decir, 7 provincias del Ecuador reúnen al 70% del electorado, ¿no? Es decir, el resto de provincias, electoralmente hablando, no son importantes en el Ecuador. Entonces creo que finalmente la campaña se centrará ahí. Yo creo que hay un factor diferencial ahorita en la Revolución Ciudadana, y ese factor diferencial es el 5 de febrero. Es decir, la estructura de la que hablas no solo es una estructura partidista, sino también ahora es institucional. Y económica. Y económica. Ahí sí no discrepo para nada. Y entonces, ¿qué es lo que creo? Yo creo que el Perdón correísmo... que te corte, que te interrumpa. Eso tal vez pudo evidenciarse en el hecho, y esta es una verdad, es una realidad. La única organización política que hizo un acto de masas para presentar a sus candidatos fue Revolución Ciudadana. Absolutamente, absolutamente. Que es anecdótico, pero es... No, es que es así. Es significativo. Yo le pregunté a Alfredo Serrano, que estuvo acá ayer o anteayer, acá. Me dice, porque no tuvimos tiempo. Y además no estaban armados, no estábamos listos. Es que es la verdad. Fabricio, pero no solamente eso, también el acompañamiento que tuvieron a las inscripciones. Totalmente. Incluso lo que sucedió el día de ayer, el hecho de hablar de que hubo gas pimienta, de que Luisa fue agredida, ya hay también por detrás de alguna manera una campaña. Pero esto va de la mano con lo que decía Pedro. Pero hay una diferencia abismal, que es quién acompañó a los candidatos de la Revolución Ciudadana. No acompañó Pavel Muñoz, acompañó el alcalde de Quito. No acompañó Marcela Guiñaga, acompañó la prefecta del Guayas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que, ¿no es cierto?, la estrategia electoral de la Revolución Ciudadana es una estrategia mucho más georreferencial, territorial, que de causas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que van a buscar ellos? Y esto lo he pensado muchísimo. Ellos van a intentar subir su porcentaje de votación en Manabí. Del 51% que obtuvo Arauz en la primera vuelta, si lo suben a 60%. Ganan 5 u 8 puntos, digamos, en Guayas. Que suban algo en Azuay y algo en Pichincha, el correísmo gana en primera vuelta. Sí, y eso se explica, mire, yo discrepo, no con Pedro en este caso, pero con esos consultores truchos que dicen, es que solo con Pedro. No con Pedro, dije, no con Pedro, clarito. Pero con esos consultores truchos que dicen, solo con lo digital, se va a hacer puramente digital esta campaña. Hermano, al día siguiente que la asamblea fue disuelta, el ex asambleísta Cuero estaba en el distrito 1 de Guayas haciendo campaña, haciendo concentraciones. Y eso se replica por todas las provincias. Son hormiguitas trabajadoras, hermano. ¿Qué digital ni nada? Anda al barrio y ensúciate los zapatos. Ellos saben hacer eso perfectamente y para eso no hay quien les gane, honestamente. Bueno, voy ahora a hablar también de un tema que es importantísimo, la vicepresidencia, que en cambio de alguna manera tenemos 7 precandidatas a la vicepresidencia y un candidato. Hablamos de Arauz, que en su momento incluso fue pues el principal de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ves, Grace, en estos momentos también que de alguna manera sean muchas mujeres que tienen currículums que sean importantes, pero que de cierta forma no opacan a quienes están en estos momentos llevando adelante la presidencia? Sí, como garantista de los derechos políticos de las mujeres, considero que es un gran acierto, gracias a las reformas del Código de la Democracia, gracias a las luchas de las mujeres, pero sobre todo el cargo de la vicepresidencia hoy por hoy, al menos en nuestros países, es de adorno. El cargo de la vicepresidencia porque no tiene funciones específicas, sino las que le asigna el presidente. Exactamente. A pesar de que las 7 mujeres, 2 cuencanas, tienen unas grandes referencias académicas, o sea, vienen de la academia, y no de cualquiera, o sea, están de Harvard, están de Ecotec, y que han hecho un proceso no político, pero sí como que tienen como su pilar fundamental la educación, ¿no? Que es algo que de alguna forma la mayoría de los binomios han visto, que la seguridad es un tema de educación, sí, de acuerdo, y quieren apalancar con un tema de educación, como lo hizo Lazo con la pandemia. Necesita un vicepresidente que hable de la salud. Sin embargo, me parece que los binomios presidenciales hoy de mujeres, si es representativo, es una lucha importante. Todavía no hemos logrado que en el país, a más del correísmo, las mujeres estén liderando las listas a presidente, estén liderando las listas en las asambleas. Hoy en el Ecuador no hay ni un solo partido político liderado por mujeres. Yo recuerdo que la única era Vilma Andrade en la Izquierda Democrática, pero hoy ya no tenemos Izquierda Democrática. Ya no hay esa representación política de las mujeres a la cabeza. Y no solo participación, sino representación. Es importante que también la Asamblea, al menos ya los correístas de los 47, 45 se van a reelegir, pero me parece que el 50% de la Asamblea van a venir rostros nuevos, ojalá que sean jóvenes, porque ya no hay las 2 fuerzas políticas y ojalá sean mujeres. Pero ¿cómo le suena a usted, Grace? Y me gustaría de los 3 el comentario, esta declaración que hace una semana dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, que decía que el riesgo de estos comicios es que haya candidaturas de mujeres improvisadas. Yo le pregunto a usted con sinceridad, si no siente que esto efectivamente se refleja en la conformación de los binomios presidenciales.
Pero eso no es problema de las mujeres, es problema de los No, de de los acuerdo, no es un partidos problema de las políticos, mujeres, es un problema por de la estructura. de la estructura. Sí, de acuerdo, Es un del sistema, problema de acuerdo. del sistema, de los partidos políticos, primero que no invierten en la formación política, ni a mujeres ni a jóvenes, ni a los propios cuadros masculinos. Es que Bastigalupo decía que a las mujeres ya no les interesa, pues. O sea, pero qué jalada de vacío. O sea, Qué horror. pero bueno, él le gusta. Desde ahí a él le empezamos. gusta, o sea, él quería liderar alguna lista de los asambleístas. Entonces, eso primero. Segundo, las mujeres no están en política por 3 temas importantes. Primero, porque no recibimos el apoyo de las instituciones del Estado, como por ejemplo el CNE. Segundo, que no hay formación dentro de los procesos. Y tercero, el alto grado de violencia política que vive. Hoy, al menos, porque están y como es una campaña corta, no hemos visto los ataques a las vicepresidentas, pero ya mismo van a venir, y van a venir con los ataques que no siquiera se refieren a su candidatura, sino a sus temas personales, a sus vivencias, a lo que hayan sido. Ya le vi que a la candidata de Otto le decían que era correísta, que por la educación. O sea, sí, es interesante conocer los pasados y los procesos políticos de las mujeres, pero desde el enfoque político, no desde el enfoque personal. A mí me parece realmente una de las burradas más grandes que he escuchado en mi vida lo que dijo Diana Tamain. ¿Desde dónde ella asume que van a ser candidatas de relleno o improvisadas? ¿De dónde ella asume eso? ¿De dónde saca eso? Ella está comparando el criterio machista que dice a las mujeres solo porque les dan el espacio. No es verdad. Es a igual capacidad. También tenemos que tener la visión de las mujeres porque son la mayoría, hermano. Necesito ver la visión de ustedes también. Nadie les regala nada. Son personas que se han preparado, que están listas. O sea, es verdad lo de la violencia política. Yo he hecho muchas campañas de mujeres y sufren un montón de violencia política por el machismo estructural que hay en el Ecuador. ¿Sabes lo que es para una mujer ir a la noche a las reuniones políticas de los partidos y movimientos políticos donde solo hay hombres? Y hay hombres inútiles, porque hay que decir inútiles, que ni siquiera pueden cocinar algo hasta que la mujer no regresa. Pero es que es verdad, yo lo vivo en las provincias en el Ecuador, cuando hago las campañas electorales. Entonces a mí me parece que lo que dice Diana Tamain es vergonzoso, está asumiendo. Y además otra cosa, que no sé cuántos de los hombres que estuvieron en la asamblea pasada no eran improvisados. No sean así, no es cuestión de género, es una cuestión de que a igual capacidad, porque hay mujeres que están capacitadas, tengamos la visión de las mujeres, porque son el 51% del padrón electoral, por favor. Pedro, ¿cómo ve estas declaraciones de Diana Tamain? Sí, absolutamente desafortunadas, ya lo han dicho todos ustedes. Lo que a mí sí me sorprende es que, claro, los binomios, ¿no es cierto?, se caracterizan además por que no hay ninguna mujer militante del partido. Es decir, claro, a mí me sorprende abismalmente que sean o sea, que el Partido Social Cristiano no haya dicho, aquí tenemos una mujer, ¿no es cierto?, exasambleísta del Partido Social Cristiano, representante, militante, ella va a ser, digamos, tu candidata a la vicepresidencia. Lo mismo Reto, lo mismo Suma y Avanza. Es decir, me sorprende el nivel de negociación de los partidos políticos. Todos los candidatos, a excepción de Revolución Ciudadana, escogieron a su binomio. Ni presidente ni vicepresidente. Exactamente, es decir, todos los candidatos a presidente escogieron a su binomio y de lo que a ellos se les ocurrió, finalmente, el Club Harvard, y escogió finalmente a la persona graduada. Es decir, los partidos políticos ni siquiera tuvieron la capacidad de negociación de poner sus cuadros de mujeres valiosas. Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano, por ejemplo, ¿no? La misma Natalia. Pues Dayana Pazle. Es decir, hay un montón, ¿no es cierto?, de cuadros finalmente en donde uno no logra entender cuál fue la negociación de los partidos políticos y eso provoca desinstitucionalización, desgaste de los partidos políticos, etcétera. Pero hablemos entonces del papel que debería tener el vicepresidente en esta próxima gobernanza y que no suceda lo que ha pasado con Borrero, que de alguna manera es la crítica más grande que ha hecho la ciudadanía, una invisibilidad completa durante estos 2 años de gobernanza. ¿Cuál debería ser el papel en realidad para que haya justamente esta unión de trabajo entre presidente y vicepresidente? Siempre ha sido muy invisibilizado, porque el Ecuador es hiperpresidencialista, o sea, siempre quiere ver al padre, al líder, al cuidador, al padre de la patria, al quien toma las decisiones. Acuérdense ustedes que cuando Guillermo Lasso no aparecía y le ponía a hablar al vicepresidente, ni siquiera la prensa le tomaba en cuenta. Claro que obviamente la mayoría de la gente no le conoce al vicepresidente, pero son parte de las deficiencias, tanto de las estrategias políticas, pero también de la falta de institucionalidad en el Estado. Entonces, la gente no ve como relevante el cargo de la vicepresidenta, sino es
Es como un cargo de acompañamiento. De acompañamiento nada más. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de los liderazgos, ¿no? O sea, en el Ecuador estamos acostumbrados a los liderazgos verticales. Es absurdo, en el mundo ya no existe liderazgo vertical, los liderazgos son horizontales, son trabajos en equipo, colaborativos, o sea, es ridículo que aquí todavía tengamos. Entonces, si es que realmente tuviéramos un liderazgo mucho más horizontal, no importa quién es el presidente o el vice o el ministro, todos estamos trabajando en equipo por un proyecto. No, aquí todo el mundo es devoción al líder, al Mesías, y además qué miedo que el vicepresidente me ponga el serrucho en el piso de cualquier momento. Entonces, es una cuestión de cómo debe evolucionar ya el liderazgo en el mundo. Ya no existe así. En las empresas más grandes del mundo ya no existe ese liderazgo vertical. Ojalá que algún rato los jóvenes que vienen con esa cosa, porque antes acuérdate que nosotros, los X o los boomers, queríamos estar 20 años en un mismo trabajo y al gerente no había como decirle nada, pues el gerente te venía, te gritaba. Ahora los millennials quieren sentirse valorados, quieren sentirse parte del equipo, gerentes. Y si no se largan, a los 3 meses te dejan botado ahí tu trabajo. Y cierro con Pedro Donoso sobre el rol de la vicepresidenta o vicepresidente. Sí, yo creo que hay que aclarar ese rol. Me encantaría finalmente que en el plan de gobierno se designe cuál sea la función, ¿no es cierto? Porque además yo veo de lo poco que hemos podido ver hasta ahorita, ¿no es cierto?, que hay algunas candidatas a vicepresidentas que empiezan a hablar de lo suyo y uno podría asumir finalmente que ese va a ser su rol, ¿no es cierto? Pero me encantaría que en el plan de gobierno se especifique eso, me encantaría que en un plan de gobierno como que te planteen, ¿no es cierto?, la vicepresidenta va a hacer esto, y incluso este es mi gabinete finalmente, ¿no? Es decir, qué tan comprometidos están los candidatos a tener un gabinete paritario, por ejemplo, a qué se va a dedicar finalmente cierto componente del gabinete, etcétera. Creo que nos falta muchísima información en ese sentido. Correcto. Pedro Donoso, gracias por el tiempo. No, por favor. Alejandro Zavala, gracias. Encantado, un placer. Grace Jiménez, igualmente desde el Austro, vino solamente para este programa. Y yo te agradezco a ti, Fabricio, por sumarte a este equipo durante esta primera hora de En Contexto. Nosotros, a lo largo pues de toda esta contienda electoral que llegará hasta el mes de agosto, estaremos con expertos, con analistas políticos, hablando justamente sobre la proyección que tiene nuestro país frente a estas elecciones, frente a rumbo a las urnas 2023. Gracias, Fabricio, por estar con nosotros. Encantado.